que viene en representación. Bueno, voy de nuevo entonces, a la grabación. Bueno, bienvenidos a todos los que están conectados por vía Zoom, los que están acá también presentes. Estaba dando la bienvenida al Colegio de Abogados en su representación, actualmente al doctor Cotelo en la presidencia y prontamente a jurar el doctor Bobadilla. Gracias por el acompañamiento de siempre a nuestras actividades. Quedaron pendientes algunas capacitaciones conjuntas, pero vamos a proyectarlas para el próximo año con el doctor Bobadilla. Agradecer también la presencia del doctor Goyeneche en representación de la Inspección General de Personas Jurídicas, que también la inspección en el ciclo de capacitación del colegio también ha prestado su colaboración para la capacitación de los colegas de la provincia. Quiero informar que la mesa directiva, que está compuesta, para aquellos que no me conocen y que están en la transmisión, porque sé que esto fue publicitado también por la Universidad de la Cuenca del Plata, a los graduados de las carreras de escribanía. Soy la escribana Mariela Miranda y estoy a cargo de la dirección de este Ateneo de Estudio desde el año pasado, este es mi segundo año de gestión. En razón de las fechas y que no se han podido correr, se han cursado las invitaciones y todo estaba programado para el día de hoy. Por cuestiones personales y familiares, no están todos los integrantes de la mesa directiva. La secretaria Elida Beatriz Palacio, está la vicepresidente, sí, Claudia Varese. No están los coordinadores generales, Carlos Rojas Malgor y María de los Milagros Iglesias. En virtud de ello, el día martes 4 de noviembre del corriente año, hemos decidido por propuesta en la mesa directiva nombrar como secretaria ad hoc para hoy a la escribana ateneísta Fanny Graciela Schulze, para que hoy pueda elaborar el acta de este foro y del acto en aniversario, con lo cual pongo a consideración de los ateneístas que están acá presentes si están de acuerdo con esta designación. ¿Sí? ¿Está aprobado? Bueno, entonces Fanny hoy va a hacer el acompañamiento en este día especial, que es una doble jornada en un foro de capacitación, seguidamente por nuestro acto formal de los 25 años, que se cumplió el día 22 de septiembre, los 25 años. En esta oportunidad tenemos a la amiga, colega Viviana Roldán Sánchez, ella es de Curuzú, Cuatiá. También ha tenido su reconocimiento desde Noveles, que ha sido becada por el Consejo del Notariado Español, lo cual nos enorgullece para aquellos que hemos pasado por el movimiento del notariado Nobel. En esta oportunidad también ella viene estudiando este tema de la longevidad, participando en publicaciones con otros colegios notariales respecto a herramientas jurídicas que hoy vamos a hacer en tratamiento. Y el tema que hoy nos convoca es la nueva longevidad, herramientas jurídicas para su protección y las incumbencias notariales. Seguidamente de la exposición del foro vamos a habilitar a preguntas y sin corte vamos a proceder al acto formal por los 25 años. Así que bueno, Vivi, te dejo en uso la palabra. Buenas tardes, colegas. El tema que voy a hablar hoy es el de la nueva longevidad y las herramientas jurídicas para su aplicación a este grupo de adultos mayores. Bueno, yo lo que hice fue dividir en dos partes, porque la verdad que es bastante amplio el tema, y para que ustedes se ubiquen voy a empezar a hablar primero de la revolución etaria o de la longevidad, las famosas zonas azules que vamos a ver qué son, y ADELA, que es el Instituto Argentino de Longevidad Activa, el marco jurídico de la nueva longevidad. Seguidamente vamos a hablar del ageism o ageism, viejismo y microviejismo, el edadismo, el derecho a la vejez o derecho a la longevidad, que es la gran pregunta que nos hacemos los que estuvimos viendo este tema, ¿no? Y en cuanto a la segunda parte,
ahí ya si vamos a lo que son las herramientas jurídicas de este derecho a la nueva longevidad. Comenzaremos hablando de que si todo envejecimiento implica una restricción de la capacidad, las figuras jurídicas que existen en Argentina, tenemos los famosos actos de autoprotección, la renta vitalicia, y también las distintas figuras jurídicas que se dan en la legislación comparada, como son los poderes preventivos, hipoteca inversa, contrato de alimentos y el cohousing. Bueno, para empezar a introducirnos en el tema, tenemos que empezar a hablar lo que es la revolución etaria, la revolución de la longevidad. Como les dice ahí, es un cambio demográfico y un cambio social que se está dando a nivel mundial y que se caracteriza por el aumento en la esperanza de vida. Esto se debe a que ha habido adelantos científicos, tecnológicos, en la salubridad, en la medicina, y esto hace que las personas vivan 10, 20, hasta inclusive 30 años más de los que vivían sus abuelos. En Argentina, las personas adultas mayores representan un 20% de la población y en Cava representan un 15%. La gran revolución que se está dando es que muchas personas viven muchos años, llegan a los 90, a los 80 y 100 años sin proponérselo y llegan en buena o con buena salud. También para seguir en este tema tenemos que hablar de las zonas azules. Un referente en la materia es un investigador, Dan Buettner, que es un investigador estadounidense que junto con la National Geographic investigó lo que eran las zonas azules. Las investigó 20 años. Son áreas geográficas donde se observa una longevidad excepcionalmente alta. En esos lugares las personas, o sea, hay un alto porcentaje donde las personas llegan a los 80 o 90 y 100 años sin proponérselo. Ahí vemos cuáles son las zonas azules. Encontramos Loma Linda, Estados Unidos, Península de Nicoya en Costa Rica, Okinawa, Japón, que es la zona, o en este lugar se encuentran las personas, las mujeres más longevas del mundo. En Cerdeña, Italia, concentra a los hombres más longevos del mundo, y después tenemos por último Icaria, Grecia. Lo que se pudo estudiar es que hay patrones o hábitos, no tips, decía Diego Bernardini, que es uno de los grandes referentes también del estudio de la nueva longevidad, hábitos que las personas tenemos que empezar a tomar para poder vivir muchos años y llegar bien. Lo que ellos dicen es que es importante llegar a edades altas, como en estas zonas azules, pero lo ideal es llegar bien, no depender de nadie, ni tampoco llegar con enfermedades, sino que tenemos que empezar ahora a hacer pedagogía de la longevidad. Por eso hablan de una alimentación. En estas zonas azules se comen muchas frutas, muchas verduras, toman mucha agua, llamémosle una dieta mediterránea. También hacen actividad física, pero no lo que se conoce como fitness, sino que como viven en zonas que son rústicas, suben, bajan escaleras, como viven en zonas montañosas también, los ayuda. En cuanto a la socialización, este es un aspecto muy importante porque las personas adultas mayores sufren mucha soledad. Y en estas zonas azules a mí lo que más me sorprendió es que la gente socializa mucho, tiene muchos amigos, valora mucho a la familia y son muy valorados. Eso es lo que yo pude ver cuando estudiaba este tema, que valoran mucho al adulto mayor, lo consideran tesoros de sabiduría. Y eso es muy importante porque ellos se sienten valorados en esos lugares. De hecho, yo en una de las zonas azules veía que había una señora viejita, adulta mayor, donde ella era la tía de un montón de sobrinos a los que había cuidado. Y ella dice que la llevan a un hospital y se la pasaba mirando la pared. Entonces dice que los sobrinos dijeron, no la podemos dejar acá, la vamos a sacar. Y la sacaron de ese lugar y la cuidaron día y noche, se turnaban para cuidarla. En esos lugares también otras cosas que me llamó la atención es que no hay geriátricos, porque las mismas familias se encargan de cuidar a sus adultos mayores.
tienen un propósito en la vida. Esto también es bueno, o sea, el decir por qué yo me levanto todas las mañanas o todos los días. Y Diego Bernardini agrega la espiritualidad, o sea que es muy importante que una persona se congregue en una mezquita, en una iglesia, porque muchas veces la espiritualidad ayuda a canalizar mejor los problemas. En Okinawa, por ejemplo, encontramos una palabra que se llama moais, que es una reunión con un propósito en común. Son un grupo de amigos, 5 amigos, que se comprometen de por vida a ayudarse emocionalmente y económicamente. Si alguno de ellos muere y queda la esposa o el esposo en una situación que no está bien o pasa una situación económica que no es buena, ahí está ese grupo para apoyarlo y ayudarlos. Todos los días se reúnen a la misma hora para conversar y para reírse. Ahí uno se da cuenta lo importante de los amigos. Decía uno de los expertos en longevidad, no es tanto tener muchos amigos, sino la calidad de los amigos que tenemos, la calidad de los amigos que nos rodeamos. No estar tanto en las buenas, sino en las malas, cuando uno los necesita. Y esto pasa en las zonas azules. De hecho, ellos se juntan para charlar, reírse, pero están cuando tienen que ayudar a sus amigos. Una persona puede formar parte de muchos moais, no solamente de uno. También el Ikigai, que lo que yo les decía, que era la razón de ser o el motivo por el cual uno se levanta todas las mañanas. Y lo que decía este experto en longevidad estadounidense mientras que estudiaba las zonas azules, es que él no había encontrado una palabra relacionada con la jubilación. Ahí la gente todos los días tiene un motivo para seguir viviendo. En una de las zonas azules que él visitó, a mí me había sorprendido mucho porque él buscaba una persona de 100 años y todos nos imaginamos una persona anciana y vino un hombre a caballo y yo me reía porque le decía, pero usted aparentaba tener 70 años el hombre, no 100, y le tuvo que mostrar el documento para decirle que era él y él le dijo uno de los secretos de su vida, que él nunca había dejado de trabajar, nunca. Y eso por ahí pasa con los adultos mayores que una vez que se jubilan, porque también una cosa importante es que mientras que nosotros somos jóvenes o estamos en actividad laboral, tenemos muchos amigos, pero ¿qué pasa cuando nosotros nos jubilamos? Ahí viene el tema que muchas veces perdemos un entorno. Por eso uno de los expertos en longevidad dice que como somos seres gregarios, somos seres sociales, tenemos que mantener ese ecosistema vivo. Si queremos pasar una longevidad acompañada, tenemos que mantener esos amigos de toda la vida. Todo esto llevó a un grupo de profesionales universitarios, entre ellos se encuentra Fabien Du Bois y también se encuentran otros escribanos que forman parte de la Universidad Notarial Argentina. Llevó en el año 2022 a crear IADELA. ¿Qué es IADELA? Es un instituto argentino de la longevidad activa. Tienen una página, es muy interesante porque hay muchas charlas de juristas españoles que en ese lugar ya está muy avanzado el tema de la longevidad con herramientas jurídicas que acá estamos empezando recién a ver. Bueno, ¿cuáles son las actividades que realiza IADELA? Investigación de la nueva longevidad en sus distintas ramas y aspectos, también el empoderamiento y el liderazgo moral. Lo que ellos dicen es que hay que aprender mucho de los adultos mayores, que está bueno tenerlos en los trabajos porque esa gente tiene mucha experiencia, tiene muchos valores y hay mucho para enseñar a la gente joven. Y también peticiones y gestiones públicas que van a ayudar a ejercer los derechos de estos adultos mayores. Ahora vemos cuál es el marco de la longevidad. El marco de la longevidad es la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Fue aprobada por la Organización de los Estados Americanos en el año 2015 y ratificada en nuestro país por la Ley 27.360 en el año 2017 y más tarde incorporada como un tratado con rango constitucional en el año 2022 bajo la Ley 27.700. ¿Cuál es el objetivo de esta convención?
es asegurar el ejercicio y goce pleno de los derechos humanos de los adultos mayores y también es importante promover la inclusión de estos adultos. Esto es importante porque esta convención trajo un cambio de paradigma. Si ustedes se ponen a pensar históricamente, en el pensamiento quizás inconsciente de las personas siempre ha habido algo peyorativo con respecto a los adultos mayores. Siempre se lo relaciona con personas improductivas, personas que no son independientes, que están solas. Y sin embargo, esta convención vino a cambiar ese paradigma, ¿no? Introduciendo conceptos como es el envejecimiento activo y saludable y promoviendo la participación plena y la autonomía como pilares fundamentales de esta convención. Bueno, ahora, ¿quiénes son adultos mayores para la convención? Ahí les dice que son las personas mayores de 60 años o más. Esto va a ser, o cada país debe determinar cuál va a ser la edad, pero la edad base no puede exceder de 65 años. Argentina toma como base los 60 años. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Bueno, el adulto mayor tiene derechos a la autonomía, a la participación plena, efectiva, no tanto en la sociedad, sino también en su entorno familiar y en la comunidad. También tiene derecho al cuidado, a la protección y a la justicia y a las garantías procesales. El adulto mayor debe ser oído con las debidas garantías y en un tiempo prudencial, porque pensemos que son gente que no sabemos cuánto puede vivir y necesitan que se efectivicen y se protejan sus derechos. También dentro de estos derechos debemos destacar el derecho a la vida, el derecho a la dignidad en la vejez, el derecho a la autonomía, el derecho a la independencia, a la salud tanto física y mental sin ningún tipo de discriminación, a la libertad y seguridad personal, también a la vivienda, a tener una vivienda digna y a vivir en entornos seguros y saludables, y a un medio ambiente sano y a un medio ambiente equilibrado y a recibir los servicios públicos básicos. Y esto acá yo me detengo porque la verdad que esto se sufre mucho en la sociedad, sobre todo este grupo, que es el derecho, se viola, diríamos, este derecho a la igualdad y no discriminación en razón de la edad. Y ahí vamos a encontrar conceptos como el ageism, el viejismo, el edadismo y el microviejismo. El ageism fue acuñado por Robert Butler, que fue o es un gerontólogo norteamericano, para decir que son los estereotipos y prejuicios contra las personas mayores. Este ageism fue traducido a la lengua española por un gerontólogo argentino llamado Leopoldo Salvarezza y se conoce como el nombre de viejismo, que se utiliza para referirse a todas las personas o a la discriminación que se hace por edad contra las personas adultas mayores. Y ustedes dirán, ¿y cuándo se da ese viejismo? Por ejemplo, cuando nosotros le decimos abuelo a una persona que no es nuestro abuelo de sangre, porque muchas veces el viejismo trae un impacto negativo en la persona, en su autoestima, o no sé si recuerdan el Mundial, cuando a una señora la rodearon todos y le empezaron a cantar abuélala en el obelisco, y la señora después le hicieron un reportaje y dijeron que ella no era abuela, ni tampoco tenía hijos, o sea que eso le valió solamente por el hecho de tener canas y capaz por su aspecto físico. También un caso que fue muy conocido cuando Moria Kazan, que es conocida en Argentina, salió en malla en la playa y la gente le empezó a decir barbaridades por las redes. Señora, tápese. Ella contestó, quizás contestó con un tono, pero ella dijo, mi cuerpo a mí me gusta y si yo estoy conforme, ¿qué importa? Y uno se pone a pensar y dice, ¿por qué tenemos que estar pensando siempre que los cuerpos jóvenes están o se relaciona con la gente joven los cuerpos? ¿Por qué uno no puede hacer lo que quiere, no? O también cuando, por ejemplo, famosas que son adultas mayores se ponen a bailar en las redes y la gente empieza, vaya a cuidar a sus nietos y un montón de cosas. Eso es viejismo. Y eso hay que tratar de erradicar de la mente de las personas y empezar nosotros a cambiar.
Y el edadismo tenemos que hablar porque muchas veces se confunde el edadismo con el viejismo y no es lo mismo. Hay una relación de género o especie. El edadismo es un concepto más amplio que puede incluir la discriminación, pero puede ser por razón de la edad, pero puede ser hacia jóvenes, niños o adultos mayores. Pero cuando la discriminación apunta al adulto mayor, estamos en presencia de un viejismo y no de un edadismo. Y el microviejismo, también tenemos que hablar de eso, que son pequeñas acciones o comentarios, a menudo también inconscientes que hacemos las personas, que discriminan a las personas por su edad, en especial a las personas adultas mayores. Por ejemplo, como cuando decimos, estás vestida como una vieja, pareces un viejito gagá, o venís caminando como un viejo. Todas esas conductas son conductas que pueden afectar a los adultos mayores y, como yo les decía, empezar a erradicar. Quizás hay adultos que no les interesa, pero a otros sí les importa, ¿no? Pero está bueno que nos concienticemos como sociedad. Bueno, ahora tenemos el derecho a la vejez, que va a estudiar normas, criterios de justicia que se refieren a las personas mayores de 60 años y más. Esta es una nueva rama jurídica transversal que su contenido va a irrumpir porque va a estar presente no solamente en las ramas tradicionales del derecho, sino también en las nuevas ramas del derecho. Antes de continuar, quiero acá hacer aclarar que hay algunos autores que hablan de derecho a la nueva longevidad o a la longevidad. Los grandes referentes en esta materia, como yo les dije, uno es el doctor Faber Dubois y también Isolina Dabove, que es una abogada que es rosarina y que ella abrió las jornadas notariales en el tema 3 referido a la nueva longevidad. Es una gran referente. Y ella dice que tenemos que decir que es derecho a la vejez y no a la longevidad. Faber Dubois dice que él prefiere hablar de longevidad porque a él le parece como un término muy decrépito decir vejez. Pero lo que dice Isolina Dabove es que la longevidad hace mención a todo el curso de la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y la vejez, sin embargo, hace alusión a esta última etapa de la vida. Yo en parte le hallo razón a Faber Dubois porque hay un gran referente acá en Argentina, que es un doctor muy conocido que estuvo en el programa de Mirta Legrand y quiso explicar lo que era el viejismo. Y lo primero que le dijo Mirta fue, pero qué palabra fea, y no dejó explicar o le quitó importancia a lo que el hombre quería decir. El doctor es el doctor Cormillot, él es un gran referente en el tema y habla y trata de concientizar a la gente y, como sabemos, una persona muy influyente, ¿no? Pero lo importante de esto fue que con ese comentario ya el hombre no se pudo explayar en lo que quería decir, quería concientizar a la mesa y todos empezaron a decir, sí, qué término feo, y ahí terminó no pudiendo explicar, ¿no? Pero bueno, lo importante acá es que es el derecho a la vejez o a la longevidad, nos puede gustar cualquiera de los dos términos, pero estudia lo mismo, ¿no es cierto? Una rama jurídica transversal, como les decía, que su contenido va a irrumpir en todas las ramas tradicionales, en las nuevas ramas del derecho, como el derecho de daños y otros. Bueno, esto es importante porque hubo un fallo del Tribunal Europeo en Derechos Humanos de Estrasburgo, que tiene jurisdicción en los 46 países de Europa, o sea, en la Unión Europea, y condenó al gobierno de Suiza porque un grupo de mujeres mayores de 75 años, un grupo de más o menos 200 mujeres, interpusieron un amparo colectivo porque decían que este país no implementó políticas no contaminantes, que esa región era una región de mucha contaminación ambiental y que influía de manera negativa en la calidad de vida y contribuía a envejecer mal. El tribunal le dio la razón y como ahora ellos van a tener que empezar a aplicar esas medidas, también los 46 países van a tener que seguir el mismo lineamiento. Bueno, ahora vamos a la segunda parte, que son las herramientas jurídicas que tiene el adulto mayor. Para introducirnos en este tema es importante preguntarnos, ¿todo envejecimiento implica una restricción a la capacidad?
nosotros sabemos que hay una edad mínima para el ejercicio de la capacidad, que son los 18 años, pero no hay una edad máxima. Y, bueno, acá en Argentina comienza a los 60 años. ¿Qué dijo la última jornada notarial argentina? Dijo que la edad no debe ser considerada por sí misma como un elemento discriminatorio y privativo para el ejercicio de sus derechos. En el mismo sentido lo hizo la última jornada notarial bonaerense, donde dijo que no es sinónimo de incapacidad la vejez, que todas las personas vamos a pasar este proceso natural, pero lo vamos a hacer de diferentes maneras. Algunos podemos llegar bien, otros quizás no tan bien. Y también tenemos la última jornada cordobesa que dijo que no todos los adultos mayores son vulnerables. Sí, algunos, pero no todos. Por ello, la gerontología va a distinguir entre la vejez normal, el envejecimiento frágil y el envejecimiento patológico. ¿Qué es la vejez normal? Aquí hay un crecimiento de la autonomía en la voluntad en la toma de decisiones del adulto mayor. El adulto mayor va a poder tomar sus propias decisiones conforme a su forma de vida, a su costumbre, a su cultura, pero ya en el envejecimiento frágil se puede presentar algún tipo de discapacidad. Pero el que tenemos que tener o prestar más atención es en el envejecimiento patológico, porque se relaciona con la senilidad. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Reiteradamente en la República Argentina distinguió entre lo que es la simple ancianidad y la senilidad calificada. La simple ancianidad se relaciona con la vejez normal y la senilidad calificada se relaciona con el envejecimiento patológico. Todos sabemos que la senilidad afecta la parte cognitiva de la persona y esto hace que la persona no pueda tomar sus propias decisiones, le afecta también la memoria y muchas veces el habla. Bueno, y ahora empezamos el tema, las herramientas jurídicas que tienen estos adultos mayores para poder ejercer sus derechos plenamente. La última jornada notarial nombró a los actos de autoprotección, a la renta vitalicia y también a los contratos que vamos a ver como herramientas jurídicas para que ellos puedan ejercer plenamente sus derechos, como dice la Convención, para tener un envejecimiento activo y saludable. Bueno, el derecho de autoprotección nació en las 8ª Jornadas Notariales Iberoamericanas que se celebraron en 1998 en Veracruz, México, y los primeros que trajeron esa denominación fueron los españoles. Acá hay que distinguir derecho de autoprotección, acto de autoprotección y directivas anticipadas. Ahora nos preguntamos cuál es la diferencia entre las tres. Bueno, el derecho de autoprotección es el derecho que tiene todo ser humano a disponer de su vida, su persona y sus cosas ante una posible pérdida de discernimiento o de capacidad. Y los valores fundamentales en lo que se basa son principios como la libertad, dignidad, igualdad, el respeto a la autonomía de la voluntad. Y el acto de autoprotección jurídicamente va a ser el acto portante de esas enunciaciones que van a permitir el ejercicio de ese derecho de autoprotección. Y las directivas anticipadas son una especie de actos de autoprotección cuando su contenido son o se refieren a materia de salud específicamente. Hay como una relación de género-especie. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los fundamentos legales. Ahí vamos a ver que hay 3 convenciones: Convención de los Derechos del Niño, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de los Adultos Mayores que recién habíamos nombrado. Ahora ustedes dirán, ¿por qué estas convenciones y no otras? Porque estas tuvieron un gran progreso o hicieron un cambio en la forma de ver la capacidad. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño introdujo conceptos como autonomía progresiva. También dice que el niño tiene que ser oído en todos los asuntos que a su vida le importen o le interesen, y que debe ser respetado lo que el niño manifiesta. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad introdujo en su famoso artículo 12 los apoyos. Ahora es muy conocido los apoyos, pero para esa época era un concepto nuevo. Se dice que la persona con discapacidad tiene que ejercer por sí mismo sus derechos, pero contar con un apoyo necesario. Y la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
ahí como ven, todos esos actos que están ahí son actos de autoprotección. En el artículo 7 de esta convención dice que el adulto mayor debe tomar sus propias decisiones. También dice que debe tener una vida autónoma, independiente. Tiene que hacer un proyecto, un plan de vida. El acto de autoprotección es un proyecto, un plan de vida, porque la persona tiene que planificar su vida ante una posible pérdida de discernimiento o de autonomía y que esa voluntad sea respetada. Y también tiene que desarrollar mecanismos para poder ejercer sus derechos. Obviamente el artículo 19 de la Constitución Nacional, que se refiere a las materias autorreferentes. Sabemos que el contenido de un acto de autoprotección son materias de la propia persona. La Ley 26.061 sobre protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes introduce conceptos como protección integral, interés superior del niño, que el niño sea oído y que lo que él dice se le tome en cuenta. La Ley 26.529 del año 2009, conocida como derechos del paciente. Esto introdujo algo importante, que el paciente puede dictar sus directivas anticipadas. Y la modificación de esta ley fue por la Ley 26.742, que también trajo algo muy importante, que es cuando el paciente terminal o que ya tiene una enfermedad irreversible pueda negarse a recibir tratamientos que solamente sirvan para que su vida se prolongue, pero solo de manera artificial, que no va a haber un cambio en la enfermedad, no es que va a mejorar, sino que muchas veces le trae dolor, y eso se conoce con el nombre de encarnizamiento terapéutico. Y por último tenemos la Ley 26.657, que es el derecho a la salud mental. Esta también es muy importante porque la persona puede, hoy en día es una persona que no es objeto de protección, sino un sujeto pleno de derechos, y se tiene que respetar lo que la persona con salud mental o deficiencia de salud mental tenga. Bueno, ahora con respecto a la finalidad del acto o del derecho a autoprotección es trazar un proyecto o plan de vida lo más completo posible, porque sabemos que esto lo vamos a utilizar cuando ya no tengamos nuestro discernimiento o nuestra capacidad plena. Entonces es importante que en ese proyecto esté todas nuestras, ahora vamos a ver el contenido de estos actos, para que la voluntad sea respetada. ¿Cuándo surgen estos actos de autoprotección? Surgen con el ejercicio de la medicina hipocrática, que lo que hizo o que hace la medicina hipocrática es tratar de prolongar la vida de la persona a cualquier precio, lo que yo les decía, el encarnizamiento terapéutico, y con el advenimiento del siglo XX, donde surgen los derechos individuales de las personas, donde se respeta la autonomía de la voluntad. Recibe distintas denominaciones, se lo ha denominado living will, testamento vital, testamento para la vida, aunque hay autores que no les gusta, rechazan la palabra testamento porque el testamento es algo para la muerte y no para la vida, y esto sabemos que son actos para la vida de la persona. También se lo llama disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad, mandatos para la propia incapacidad. ¿Fueron receptados en el Código? Sí, fueron receptados en el artículo 60 y en el artículo 139, pero la doctrina considera que es más amplio de lo que en esos artículos se establece. Bueno, la denominación más común en el ámbito notarial es el de autoprotección. Bueno, ahí tenemos un modelo. Bueno, el encabezado, sabemos lugar, fecha del otorgamiento. Es importante aquí destacar que estos actos se los llaman artesanías jurídicas, también trajes a medida, porque no es que tenemos que tomar un acto de autoprotección para todos igual. Hay que ver las necesidades de cada persona, así que hay que tener todas las entrevistas necesarias. Si tenemos que tener 3, 4, 5, contaba una de las grandes referentes en la materia que ella estuvo 1 año con una viejita que le cambiaba todo el tiempo sus directivas, ¿no? Y la idea es desentrañar
cuál es realmente la voluntad de esa persona. Y también cuando nosotros tenemos esas entrevistas como escribano, tenerlas a solas con la persona adulta mayor. Porque ellos muchas veces dependen de la persona que los cuida y no quieren, diríamos, hacerlos sentir mal. Entonces, como dependen de ellos, muchas veces no es, cuando están con ellos no quieren decir la real voluntad de ellos por miedo a que se enojen. Por eso es importante tenerlas a solas. Bueno, el comparendo, que tenemos todos los datos exigidos por el artículo 305, la identificación y el acto dispositivo, que acá se plasma la voluntad del requirente. Bueno, este es el contenido que puede tener un acto de autoprotección, vida cotidiana, disposiciones patrimoniales, nombramiento del propio curador y salud. Bueno, con respecto a la vida cotidiana, aquí... Sí. Bueno, explico rápido y... Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, con respecto, dijimos la cláusula que puede ser salud, puede ser vida cotidiana, patrimoniales. También puede nombrar curador apoyo. Esto qué importante para el juez, que el juez ya tenga la persona a quien quiere decir, o sea, a quién quiere nombrar como curador o apoyo. Y también es importante que puede, o sea, en estos actos de autoprotección se puede decir quién no quiere ser nuestro, que no quiere manifestar a quién no queremos como nuestro curador o apoyo. Bueno, y salud, que vimos recién, ¿no es cierto? Los tratamientos, qué hospital quiero ir o no ir, qué médico me tiene que tratar, qué obra social. Y las disposiciones para después del fallecimiento, o también conocido como las exequias, algunos las llaman cláusulas intrusas, pero como van a ser ejercidas después, inmediatamente después de la muerte, el lugar correcto es este, que tras su fallecimiento desea no ser velada ni expuesta a la vista de nadie, que desea ser cremada y sus cenizas llevadas a tal lugar. Bueno, ¿cuál es la forma? Existe libertad de formas, pero cuando contiene directivas en materia de salud, se debe otorgar por escritura pública o ante autoridad judicial y en presencia de 2 testigos. Estos testigos deben seguir los requisitos o cumplir los requisitos del artículo 295 y 2481 del Código Civil y Comercial, y también se deben otorgar por escritura pública cuando designan curador o tutor. Y esto es conforme a lo que establece el artículo 138, 139 y 106 del Código Civil y Comercial. En cuanto a la capacidad, si bien el Código exige plena capacidad, como son actos personalísimos, basta con que la persona tenga discernimiento suficiente, en el sentido que la persona comprenda el acto que está realizando, comprenda las directivas que está otorgando y el alcance que tienen. En cuanto a la designación de personas, no es una obligación legal, pero sí es de buena práctica que se pongan no solamente una persona, sino varias que van a cumplir nuestras mandas. Estas personas deben tomar conocimiento y aceptar. Y esto es importante porque si la persona acepta y después no cumple, puede caer en un delito de abandono de persona. Y acá se introduce un concepto muy importante que es el de socioafectividad, que significa que una persona puede tener relación o afecto con personas que no sean sus familiares y tener confianza con esas personas y que sabe que le van a ejecutar esas mandas, ¿no? Que pueden ser un ahijado, puede ser un vecino, un amigo. Estos actos son esencialmente revocables y modificables. También se inscriben en registros. Estos registros funcionan en los colegios de escribanos. Y existe un centro de información de actos de autoprotección que funciona en el Consejo Federal del Notariado Argentino, se creó en el año 2009 y nuclea la información de todos los actos que se realizan en el país. El primer registro se creó en la provincia de Buenos Aires en el año 2004, el segundo en Santa Fe y acá en Corrientes se creó en el año 2007 y en el año 2012 comenzó a funcionar.
Ahora, ¿cómo inscribimos estos actos de autoprotección? Como son actos privados, no se acompaña el acto de autoprotección, sino que se inscriben con minutas y se van a colocar los datos principales para ubicar justamente ese acto, ¿no? Acá tenemos una minuta del colegio, del registro de acá de Corrientes, y tenemos, bueno, quién es el escribano autorizante, todos los datos de él, registro, escritura, quién es el otorgante del acto. También tenemos las personas que van a poder solicitar informes. Y bueno, ahí habla de las, si es la primera inscripción, modificatorias. Y esto es importante. Lo que sí se puede transcribir y que esto, la mayoría de las minutas de los actos de autoprotección del país tienen, son las directivas anticipadas. Pero para poder transcribirlas, tiene que estar autorizado en el acto de autoprotección por parte del otorgante. Porque como son actos privados, tienen que estar, tiene que manifestar expresamente el otorgante. Bueno, ahora pasamos al contrato de renta vitalicia, también un contrato que, según la jornada notarial, la última que se hizo, forma parte como una de las herramientas jurídicas patrimoniales, ¿no?, para el adulto mayor. ¿Qué es la renta vitalicia? La renta vitalicia es un contrato por el cual una persona que se llama constituyente o dador se va a obligar a entregar un capital o una prestación mensurable en dinero a favor de otra, que esa persona se va a obligar a pagar una renta periódica a favor de uno o varios beneficiarios durante la vida de una o varias personas, que se conoce como el nombre de cabeza de la renta. Ahí tenemos los sujetos, constituyente o dador, que es quien va a transmitir el capital o la prestación mensurable en dinero, el deudor, que es quien se va a hacer cargo de esa renta. El beneficiario es a quien se le va a pagar y el cabeza de la renta es aquel cuya vida se supeditó para la duración del contrato. En cuanto al capital o prestación mensurable en dinero, hoy en día se amplió el objeto de la renta vitalicia, se puede no solamente transmitir bienes muebles o inmuebles, sino también pueden ser objeto de la renta, las acciones de una sociedad, los créditos, las herencias, y tratándose de un bien inmueble, se puede transmitir la plena propiedad, también el usufructo o la nuda propiedad. Y en cuanto a la celebración, se deben hacer en escritura pública. El Código Civil anterior decía bajo pena de nulidad, hoy en día no. Entonces estamos en presencia de una solemnidad relativa. En caso que haya incumplimiento, lo que se debe hacer es exigir el cumplimiento o la escrituración. En cuanto a la renta, se debe pagar en dinero o su equivalente en dinero, porque si se pacta en otra prestación que no es dinero, al momento de cada pago se debe su equivalente en dinero. Se debe establecer la periodicidad también de la renta y el valor de cada cuota. Se debe establecer, por ejemplo, si se va a pagar anual, mensual, trimestral, lo que las partes quieran. Y el valor de cada cuota, si nada dice, se considera que son iguales. También se puede contratar en beneficio de una o varias personas, o sea, se puede ejercer en forma sucesiva o simultánea. Y esto es importante porque el derecho a la renta, como es un derecho patrimonial, se puede transmitir mortis causa o por actos entre vivos, pero también se puede establecer la no transmisibilidad. Y acá es importante también porque si yo, constituyente, quiero beneficiar a la persona porque quizás está pasando una situación económicamente mal, no quiero que se le transmita a sus herederos, entonces yo puedo limitar esa transmisión o esa transmisibilidad. En cuanto a la resolución, se puede resolver por falta de pago por parte del deudor. En este caso, el constituyente y sus herederos pueden resolver el contrato y solicitar la devolución del capital, al igual de que suceda la disminución de las garantías. Las garantías vamos a ver que pueden ser garantías personales o reales, y la muerte del cabeza a los 30 días. ¿Por qué? Porque si el cabeza muere a los 30 días por una enfermedad que tenía al momento de celebrarse el contrato, no hay alia, y el alia es un elemento esencial de este contrato. Y en cuanto a la extinción, es la muerte del cabeza de la renta, y a quien le corresponde probar la muerte es al deudor con un certificado de defunción o un acta de defunción. Bueno, esto es importante porque los autores dicen que la renta vitalicia no es muy utilizada porque
muchas veces fallan las garantías. Lo que el escribano tiene que apuntar es a las garantías, porque como son contratos de larga duración, es importante que el derecho del beneficiario no sea solamente ilusorio, sino que se cumpla. Y ahí tenemos algo importante, pactarlo en moneda extranjera, porque sabemos que el dólar, el euro son monedas fuertes y no están sujetas a fluctuaciones. También en cantidades de cosas, por ejemplo, en tantos kilos de carne, en tantos quintales de trigo. Que el capital sea la nuda propiedad, se transmite la nuda propiedad y se reserva el usufructo, porque ahí la persona, pase lo que pase, va a mantener, diríamos, su vivienda. De hecho, la última jornada notarial argentina dijo que esto es muy importante porque cuando se transmite la nuda propiedad y se reserva el usufructo, el adulto mayor mantiene su vivienda de por vida. También las garantías. Esto también habló la 35ª Jornada Notarial Argentina. Dijo que había que garantizar estas rentas vitalicias para que sean efectivas. Y se puede garantizar con una fianza personal, se puede garantizar con una hipoteca. Y acá juega el artículo 2189 porque sabemos que el crédito es un crédito indeterminado, por eso hay que fijar el máximo de la garantía hipotecaria. ¿Vemos los pasos? Perfecto. Pasamos las cláusulas. Queda a disposición. Esto sí, rápido explico que acá cuando se graba con derecho real de hipoteca tenemos que fijar un monto y como el monto es indeterminado, como yo les decía a ustedes, tenemos que fijarlo nosotros. Y ¿cómo vamos a hacer? Va a ser el valor del inmueble. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo que las partes pacten o también en base a tasaciones. Ahora los poderes preventivos, que ahí les da el concepto, que es una persona o la declaración que hace una persona en previsión de una futura incapacidad, que va a ordenar una delegación más o menos amplia de facultades en otra para que ésta pueda actuar válidamente en su nombre. Bueno, ¿qué pasa en la legislación argentina? En la legislación argentina no están contemplados específicamente y lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista notarial es que lo que se acostumbra en la práctica notarial es que en los actos de autoprotección o en los poderes que acompañan a estos actos, como los poderes generales de administración, hay que poner una cláusula donde diga que este poder va a subsistir a pesar de la pérdida de incapacidad o de discernimiento del otorgante. ¿Qué hace la legislación española? Contempla dos variantes que están en el proyecto hay un proyecto de poderes preventivos y de actos de autoprotección que están contemplados también en el proyecto y son el poder continuado con subsistencia de efectos y el poder preventivo o acautelam o el preventivo propiamente dicho. El continuado con subsistencia de efectos significa que el poder despliega todos sus efectos al momento de otorgarse, pero va a subsistir ante la incapacidad o la falta de discernimiento. Y el poder preventivo propiamente dicho va a empezar a desplegar sus efectos a partir del momento que suceda la falta de discernimiento o la incapacidad. ¿Qué dicen los autores? Es importante determinar el momento con un certificado o un informe médico. Proyecto de ley en Argentina existe, está la Ley Nacional de Autoprotección que tramita bajo expediente S del Senado 1979 del año 2024. Importantísimo que se apruebe este proyecto porque dignifica realmente al ser humano, ¿no? Bueno, hipoteca inversa pasamos, pero acá para explicar un poquito el funcionamiento que tienen estas hipotecas, acá vemos. Para que, bueno, ¿cómo funciona? Hay un propietario, esto les aclaro que está legislado en muchas partes del mundo, por ejemplo en España, que se requiere la edad de 65 años. El propietario del inmueble solicita una hipoteca inversa a la entidad financiera, en este caso el banco valoriza ese inmueble y la entidad financiera va a determinar cuánto va a ser el pago de esa renta, que puede ser periódica o puede ser en un pago único. ¿Qué va a hacer el propietario? ¿Acepta o no acepta? Si no acepta, termina todo. Ahora, si acepta, el propietario va a seguir viviendo en su inmueble y va a recibir los pagos que pactó o acordó.
Y acá es lo importante de la renta, de la hipoteca inversa, que quienes van a pagar la deuda o ese crédito que el adulto mayor pidió a la entidad financiera van a ser los herederos, no va a ser él. Por eso se le garantiza a él su vivienda vitalicia. Y ahí los herederos, cuando fallece el propietario del inmueble, ahí van a decir, bueno, ¿pagamos o no pagamos? Si pagan, se quedan con el inmueble, y si no pagan, la entidad financiera vende el inmueble y se cobra la deuda. Hay un proyecto de ley en Argentina, eso les quiero comentar, que es el 4.264 del año 2024. Actualmente está en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero acá es diferente a la ley de España, porque acá dice personas humanas titulares de un inmueble en la República Argentina. Generalmente la mayoría de los países fijan una edad mínima, 65 años, 62 años Estados Unidos, España 65. Los acreedores van a ser las entidades bancarias, la disposición en un solo pago o en forma periódica y la exigibilidad al fallecimiento. Bueno, eso todo igual como en el resto de las legislaciones, pero en cuanto a los beneficiarios no pone una edad mínima. ¿Cuál es el fundamento? Fomentar la inclusión financiera, generar que un mayor número de personas pueda acceder a ella y proporcionar una mayor estabilidad económica. Bueno, y esto del contrato de alimentos, que no está regulado en Argentina, pero sí se lo puede aplicar por el principio de la autonomía de la voluntad. En España se haya regulado en los artículos 1791 a 1797. ¿Y en qué consiste este contrato? Es el contrato por el cual una persona o una de las partes obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo durante la vida de otra persona, a cambio de que se le transmita un capital que puede consistir en bienes y derechos. Acá vamos a encontrar dos personas, el alimentante y el alimentista. El alimentante es el sujeto que a cambio de esa transmisión del bien o del derecho va a satisfacer al alimentista esas prestaciones. El alimentista es a quien se le debe prestar asistencia, vivienda y alimento. Bueno, y acá es importante resaltar que el alimentista no puede no ser la persona que se pactó al principio, o sea, el que transmitió el bien, sino que puede ser los padres que tengan un hijo con discapacidad y puedan poner como alimentista al hijo con discapacidad. Entonces estamos en presencia de una estipulación a favor de terceros. Bueno, en cuanto al objeto, la prestación debida por el alimentista y la prestación debida por el alimentante. En una consiste en transmisión de bienes y derechos. Se pueden transmitir bienes muebles, inmuebles, nuda propiedad y usufructo. Y en cuanto a la debida por el alimentante, se debe prestar manutención, vivienda y asistencia. Acá voy a hacer como un resumen y vamos a ir al modelo porque ahí se entiende bien, diríamos. Bueno, acá tenemos que la obligación que tiene el alimentante con el alimentista va a encerrar una pluralidad de prestaciones de dar y de hacer. Bueno, puede consistir en sustento, habitación, vestido, asistencia médica. Bueno, acá está la forma. Las garantías son iguales que las garantías de la renta vitalicia, les digo, ¿no? Porque se puede transmitir nueva propiedad, un pacto comisorio, constitución de hipoteca. Bueno, ahí hicimos una en la ciudad de Curuzucuatiá, provincia de Corrientes. Los tantos días ante mí comparecen María Pérez como alimentante y Margarita Suárez como alimentista. Convienen en celebrar este contrato de alimentos sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones. Y ahí es importante que se detalle bien las obligaciones que el alimentante toma, como por ejemplo pagar las empresas del inmueble, los servicios de cable, también hacer todas las compras para el alimentista, o sea, fijar un día en que se van a hacer las compras previo a ir a la casa y ver lo que le hace falta. También acompañar a la señora a la misa, ahí vemos que son los servicios que se compromete a hacer, acompañarla al cine, porque estos contratos generalmente también la persona busca hacerlos porque necesita alguien, un apoyo muchas veces emocional, ¿no? Y esto es importante en sus visitas y chequeos médicos. También que se va a hacer cargo de todos los gastos a esos lugares, ¿no?
la compra y proporcionarle los medicamentos, importante que puede incluir su medicación habitual como toda la que surja después o en el futuro. Y para que este contrato se cumpla es importante designar a una persona llamada veedor, ¿no? Que va a supervisar que se cumpla efectivamente el contrato. Bueno, igual que la renta se puede transferir el dominio pleno o la nuda propiedad. Bueno, ahí tenemos que la señora, la veedora acepta, y también que grava con derecho real de hipoteca, también es un crédito indeterminado, o sea que hay que determinarlo, que se fija en el monto de tantos pesos, que como yo les dije va a consistir en el valor del bien, que pueden pactarlos ellos o pueden buscar, diríamos, una tasación. Bueno, y acá está la resolución expresa del contrato si no se cumple, y después, bueno, por último las constancias notariales. Pero les quería mostrar para que vean cómo se puede hacer la figura, ¿no es cierto? Ay, volví. ¿Nos queda tiempo, Mariela, o nada? Y un poquito más para dejar el espacio de consultas. Perfecto. Y la última figura que a mí me parece la más humana de todos, el cohousing, les digo, para mí es la estrella del... De hecho, también la jornada notarial habló de esta, ¿no? Esta tuvo su nacimiento en Dinamarca para la década más o menos de 1960. Un gran referente en la materia es Charles Durret, que es un arquitecto norteamericano, que también el diccionario de Oxford acreditó esa palabra a Charles Durret. O sea, dice que cohousing pertenece a él. Pero tanto fue conocido que también los propios daneses la llaman así, pero en realidad ya se llaman viviendas colaborativas, pero hoy se ha hecho extensivo el nombre de cohousing. Es una vivienda colaborativa, un modelo de vivienda comunitaria donde los propietarios van a tener un área privada que va a ser el departamento o la vivienda de ellos, pero van a contar con también espacios comunes, como por ejemplo tener un comedor, una cochera, tener jardines donde puedan compartir. Charles Durret, a mí la verdad que me gustó mucho cómo él encara el tema de los cohousing. Por ejemplo, él es arquitecto y estudió más de 100 cohousing o los visitó para llevarlos después a Estados Unidos, él junto a su esposa. Él dice que estudiaba en Dinamarca y un día yendo a la universidad, él ve que hay algo que era diferente, gente que interactuaba, que hablaba. Entonces él le pregunta a la señora, ¿qué es esto? Que yo lo veo diferente al resto. Esto se llaman viviendas colaborativas, la gente se interesa por el otro. Ahí eso es lo que caracteriza a esta figura, que hay solidaridad, empatía, ayuda mutua. Y él dice que, por ejemplo, cuando diseña la parte de los cohousing, trata de poner el lugar donde guardan los autos al final. Entonces la gente lleva sus autos y a la vuelta viene conversando con sus vecinos. Y eso es la importancia. O también le gusta crear lugares donde la gente puede interactuar. Por ejemplo, decía, hay mucha gente que está sola, entonces una familia le puede decir en el comedor, ¿no? Bueno, mañana, donde almuerzan o cenan, mañana vamos a ir a tal lugar, ¿querés venir con nosotros? Y así. Importante, comunidad autopromovida, autodiseñada y autogestionada, porque acá en Argentina se cree que hay muchos cohousing, pero no, son emprendimientos inmobiliarios para adultos mayores. Pero lo que caracteriza al cohousing es que ellos autodiseñan. Está el arquitecto, pero ellos están a la par de lo que quieren. De hecho, decía este arquitecto que había una viejita que le decía, yo quiero tener toda la privacidad que tengo en el campo, donde yo vivía. Le hizo, en el cohousing, le hizo su casa con un patio grande en el fondo y adelante le hizo así un chiquito, pero ella dice que vivía todo el tiempo adelante porque le encantó el cohousing, le encantó interactuar con sus vecinos, ¿no? Bueno, autodiseñada, promovida, autogestionada. Los miembros van a participar en la promoción, en el diseño arquitectónico y en la gestión del día a día. O sea, esto no nace naturalmente, ellos quieren voluntariamente formar parte de un cohousing. Comunidad democrática, las normas que rigen el proyecto
se basan en la democracia, hay que dejar mucho los intereses personales para convivir. Modelo cooperativo, la fórmula del cooperativismo se adapta muy bien a los cohousing. Por ejemplo, autoayuda, autorresponsabilidad. De hecho, la última jornada notarial dice que hay que hacerlo bajo la figura del cooperativismo. Y la solidaridad y ayuda mutua en líneas con los valores del modelo ayudan para que haya una buena convivencia. ¿Cuál es el marco legal que se utiliza generalmente a nivel internacional? La figura del cooperativismo, donde la titularidad del bien corresponde a la cooperativa y sus integrantes solamente poseen el derecho de uso. Hola. Bueno, la verdad es que el tema es bastante extenso, lamentablemente, y pedimos disculpas que tuvimos que reducir de pasar de largo las cláusulas de cada herramienta jurídica. Esto va a quedar a disposición. Vivi estudió mucho tiempo, la verdad que lamentablemente los tiempos nos llevaron a reducir. Sí podemos sacar algunas conclusiones antes de pasar al espacio de consultas. Estas herramientas, como bien lo dijiste, Vivi, algunas están en la aplicación y otras en derecho comparado, y que prácticamente con sugerencias de determinadas cláusulas pactadas en su alcance podríamos incorporarlas, como hoy lo dijiste. El tema de la autoprotección es un instituto que se viene estudiando hace mucho tiempo. Esto con las leyes que hoy ella mencionó, la ley de salud, con lo cual esto lo venimos estudiando, y para aquellos que ya han intervenido en la autorización de este tipo de escrituras verán de que todo el contenido que tiene y la referencia que hiciste del curador, la importancia también desde el ámbito, digamos, de la abogacía, que si bien no tenemos, como hoy tenemos una colega mía acá que vino del Chaco, ustedes tienen una modificación a su código procesal respecto de las consultas al registro de actos de autoprotección para los procesos de insanía. Nuestro código procesal actual no lo tiene, pero existe una acordada judicial del 2019 gestionada por el Colegio de Escribanos, para lo cual los abogados que tramitan estos procesos deben pedir informes acá al Colegio de Escribanos. Lo del el tema de la inscripción y la revocación, esto también, el tema de los plazos, si querés mencionar, Vivi, una vez autorizada la escritura de autoprotección, ¿qué pasa con nuestra reglamentación? Acá no existe un plazo para que se puedan inscribir estos actos. En Buenos Aires sí existen, acá no. O sea que en cualquier momento se pueden inscribir. En Chaco también, ¿verdad? Claro, nuestra reglamentación, que es previa a la existencia de la figura del Código Civil y Comercial, y como muchos otros reglamentos, los colegios notariales fueron reglamentando la creación. Fíjense, hoy mencionó Vivi, ¿qué año es la creación acá? 2007. 2007 y 2012. Reglamentación 2012. Exactamente. Con lo cual, digamos, en ese interín también el estudio de aquellas que, digamos, participaron de la creación del reglamento. Esto también en distintas jornadas, porque nosotros hemos sumado, como aquellos que se vienen sumando a todas nuestras actividades del Ateneo, verán que en estos 2 últimos años hemos incorporado todo lo que tiene que ver con las conclusiones de jornada. Habrán visto el amplio contenido de Viviana al mencionar distintas jornadas entre las nacionales, las cordobesas, las bonaerenses, porque tienen que ver aquellos conclusiones que generan posiciones doctrinarias. Y en este caso, en las cordobesas había un cuestionamiento respecto de estos actos de autoprotección, respecto a si eran necesarios certificados médicos para el otorgamiento. No son necesarios los certificados. Esto es una pregunta que por ahí en cada jornada surge, de que si como escribanos debemos pedir un certificado médico para los actos de autoprotección. No sé si a ustedes les pasa, doctores, pero ocurre que a veces los médicos dejan como una constancia como que no pueden otorgar actos notariales, y nosotros debemos juzgar sobre el discernimiento. Claro, y eso ahí, si nosotros ponemos, va como diciendo, dudaste en ese, o sea, de hacer o no el acto. Sí podemos tenerlo y guardarlo y como una manera de prevención, pero no agregarlo en el protocolo.
Hoy mencionabas también que una de las diferencias es que nuestra reglamentación prevé solamente las escrituras públicas Sí. de autoprotección. Eso sí es importante. Acá en Corrientes existe solamente como se pueden inscribir escrituras públicas. En Buenos Aires también cuando es con certificación de firmas. Importante la escritura pública, sabemos los beneficios que tiene, así que es conveniente siempre utilizar la escritura pública porque da fecha cierta, autenticidad de su contenido, la matricidad que tiene, ¿no? Pero también recalcan los autores que lo que importa es que sea la voluntad. Hay veces que quizás está diciendo a último momento y si están en un sanatorio se le tiene que tomar eso, ¿no? Porque es importante que sea verdadera. Bueno, busquen testigos, lo que sea, pero que sea la real voluntad de la persona. Sí, es más, yo creo que el tema de la edad que hoy que se, digamos, tomó la Argentina de las convenciones de los 60 años en adelante, a nosotros también, digamos, que lo que pasamos ya a los 40, pensamos también en estos actos de otorgamiento. Sí. También tiene que ver con los casos, y se ha tratado en otras jornadas, creo que también fueron en las cordobesas, del consentimiento informado para la utilización de los gametos para el caso de una reproducción humana asistida. Esto también, digamos, nosotros como notarios deberíamos implementar digamos, el uso de esta herramienta que en una de las jornadas también se dijo de que los como notarios debemos dar mayor difusión. Es un instituto que no está conocido. Es un instituto que, o sea, que los registros funcionan en casi todas las partes, en todas las provincias casi, pero le falta nutrirlos de actos. De hecho, no se han hecho muchos actos de autoprotección. Lo que nosotros pudimos saber es que durante pandemia la gente se preocupó mucho. Estos actos nosotros decimos que son para adultos mayores, pero en realidad también las personas que hacen deportes extremos, ¿no? También se preocupan por qué va a pasar cuando ya no tengan ese discernimiento o esa capacidad. Y bueno, en un montón de otros casos, ¿no? Acá tenemos una pregunta de Fernanda. ¿Cómo estás? Vivi, no, solamente un comentario. A mí me tocó hacer 2 actos de autoprotección que te comenté. Uno, todavía no estaba reglamentado el registro de actos de autoprotección del Colegio de Escribanos, donde había directivas de todo tipo. Lo que más le importaba, siempre cuento a mis alumnos, lo que más le importaba a mis clientes era poder ser visitado por sus amigas. Porque cada vez que este hombre tenía un problema, lo internaban y le gustaban un poco las mujeres, entonces las hijas le aviaban y no le dejaban recibir sus... Entonces controló toda la escritura pública del principio al final, a ver en qué momento yo iba a mencionar eso que él me pidió especialmente. Por supuesto que puse que tenía derecho a recibir todas las visitas de amigos, vecinos, y le amplié un poco el panorama para no poner específicamente lo que quería. Después me tocó un acto de autoprotección, que fue uno que no puedo contar prácticamente porque me movilizó mucho anímicamente. 2 personas con ELA me tocaron. Ustedes saben que tienen esclerosis lateral. Es horrible porque tienen la mente intacta y se le van muriendo los músculos del cuerpo. Y estaba internado en el hospital Campaña. Y ahí ustedes dicen el tema del certificado médico. Este hombre tenía una traqueotomía. Cuando le sacaban el tapón, hablaba, se le escuchaba, hice varias para ir a ver qué es lo que pretendía y él quería que lo desenchufen. Entonces el asesor legal, el abogado del hospital de Campaña y todo un equipo pasaron por varios notarios que se negaron a hacerle. Y quiero esto manifiesto porque me parece que los colegas de Corrientes tienen que animarse porque hay un límite entre la eutanasia y esto, que es autoprotección, es directiva anticipada de lo que uno quiere para su vida y para su muerte digna. Entonces, aquí no había eutanasia, acá no, si bien desenchufarle a este hombre que estaba atado a un aparato artificial iba a provocar el desenlace final de la vida, porque no iba a vivir mucho, sin embargo, él tenía derecho para disponer de cómo quería continuar en la preservación de su vida. Aclaro esto porque recorrieron varios notarios hasta que, bueno, teniendo el conocimiento de que yo había hecho en un caso similar, también hice la autoprotección para estas personas. Le digo porque me llamó mucho la atención cómo habían pasado tantos colegas y decían, no, eso es eutanasia, y no es, no la van a hacer en el hospital de Campaña ni en ningún hospital de
de acá. No, y lo importante que dijiste de la muerte digna, eso, ¿no? De cómo uno quiere terminar en ese, sin caer, como decías, en la eutanasia, ¿no? Sí, hay muchos casos que se plantean, incluso el Instituto IDEI, de que también Viviana estuvo en consulta con la escribana Rasmil, y lo que significa, digamos, para ellos la importancia del Colegio de Escribanos de Santa Fe, de este instituto, donde ellos incluso intervienen en forma gratuita en los actos de autoprotección. Y son personas realmente, decimos, bueno, no solamente los adultos mayores, sino también vulnerables, porque fíjense también casos de que pueden ser personas que sean obesas y no tengan a nadie. En su momento ella comentó que un acto de ese tipo tenía que autorizar y el curador era el párroco del barrio, porque no tenían a nadie, eran 2 personas obesas. Claro. O sea, así encontramos muchos casos que son reales, que están dentro de, quizás se dan más en algunas provincias que en otras, pero los casos estos de directiva de salud también, cómo juega la autonomía de la voluntad, la importancia que rescataba entre los principios, esto de decidir, y como dice Fernanda también, lo que la persona quiere para su vida. No entramos en eutanasia, que es otro tema. Claro. Y lo principal, el rol que tiene el escribano, ¿no? El rol social. Acá tiene que desplegar todo ese rol que es proteger los derechos humanos de la persona y también tratar de que estos derechos tengan, o sea, que pueden hacer un pleno ejercicio de ellos. Y estos actos obviamente son un claro ejemplo. Lo que quería manifestar también como muy interesante, porque en el ejercicio de la profesión tenemos conocimiento que en la mayoría de los casos los requerentes, cuando vienen preocupados por disponer para su propia incapacidad o previendo lo que va a ser su vida, digamos, y su patrimonio, concretamente el contrato de alimento es algo que, insisto, lleva el contrato de donación normalmente. Y ahí está el rol del escribano de cambiar un poco el paradigma que tenemos como en nuestra profesión y empezar a asesorar, empezar a no tener, porque es algo delicado, porque realmente alguien que va a donar un inmueble a un tercero, que con todas las modificaciones que fue la ley 27.585. Recientemente, no tan recientemente ahora ya, pasaron 2 años, pero tratar de promover eso desde nuestro rol, digamos, y asesorar en ese sentido. Lo mismo con la autoprotección. A mí también me tocó el caso de unos adultos mayores que tenían su hijo, había, o sea, gente digamos de mucho poder adquisitivo, y tenían, sus hijos le habían hecho un juicio de demencia, sus propios hijos, y fue recomendado, y ellos no tenían relación con sus hijos y no querían que eran de edad avanzada, que sus hijos se ocupen de ellos, y fueron sus nietos quienes fueron designados en un acto de autoprotección, y realmente lo pude, esa experiencia los ayudó mucho, porque ellos en su edad fueron usando esa herramienta y fue súper una aclaración. Lo importante de estos actos de autoprotección es que no solamente uno puede decir quién quiere que sea su apoyo curador o que le administre el patrimonio, sino también quién no quiere. Y eso es muy importante, ¿no? Porque por ahí puede tener un familiar que dilapide los bienes y quizás el juez dice, bueno, esa es la persona, y no. Por eso la importancia de que estos actos de autoprotección también tengan esa posibilidad de decir, no quiero tal persona, o quiero, ¿no? Sí, bueno, como estamos hablando, esta herramienta es un instituto que está incorporado, que está en aplicación, nos debemos la difusión, todo lo de escribano. Ahora pasando a otra de las herramientas, lo de renta vitalicia. Esto en las jornadas notariales argentinas que fueron ahora en el mes de octubre, que Viviana fue coautora de uno de los trabajos presentados en el tema 3, así que vamos a darle un aplauso, que también participó a la distancia, no pudo viajar, pero su autoría también quedó plasmada, la expusieron los escribanos Lautaro Acosta y Sofía Galarza, y yo estuve como delegada de los votos
Así que en esa comisión lo que generó debate fue lo relacionado a las diferencias que hay entre una renta vitalicia y una donación con cargo. Claro, yo lo que decíamos, porque hablamos de este tema, el tema de la donación con cargo es accesoria primero, y aparte de eso, que si la persona no quiere, no acepta la donación, si no acepta el cargo, dice, bueno, no quiero. Ahora, en el contrato de alimentos, uno mismo, la renta vitalicia, bueno, vemos que es un contrato que uno quiere recibir ese, diríamos, ese capital y quiere, diríamos, él mismo es el quien se obliga voluntariamente a cambio de ese capital a transmitir esa renta. Y lo que tiene que ver, que esto, digamos, tiene que ver con los recursos de la persona. O sea, sí, eso es importante. O sea, cuando aplicamos la renta vitalicia, en general, en los adultos mayores puede tener aplicación muchas veces cuando es una persona sola que no cuenta con los recursos necesarios. Y una manera buena es donar la nuda propiedad y reservarse el usufructo. Eso lo ha dicho la jornada notarial porque garantiza la vivienda hasta el final de sus días. Y pase lo que pase, la persona no va a perder su vivienda. Y supongamos que haya un pacto comisorio expreso que no se cumpla o una resolución expresa pactada, en caso no se cumpla, no va a haber problema para recuperar el bien porque lo tiene él. O sea que estamos nuevamente hablando de una figura que la teníamos regulada en el código, ya en el código de Vélez, pero con modificaciones. Eso quería, creo que lo dije, que uno de los autores que yo había escuchado mucho es D'Alessio, que de hecho tiene muchos modelos y habla de este tema, que es uno de los pocos, porque también vi que no hay mucho material, dice que esta figura jurídica fracasa, pero por las faltas de garantía. Por eso es importante garantizarle al beneficiario de que se le va a cumplir el contrato. Y ahí vimos las distintas garantías, ¿no? La moneda fuerte y entre otras. Bueno, otra de las herramientas que trataste fue el contrato de alimentos. Esto no es un contrato regulado, pero es atípico, como lo dijiste, pero lo podemos implementar con determinada aplicación. Se puede aplicar conforme a la autonomía de la voluntad y lo que ha dicho la Jornada Notarial Argentina, tomando como base lo que se pacta en el contrato. Por eso es importante determinar bien y después aplicándose las reglas generales de los contratos. O sea, no está regulado, es derecho comparado, pero se aplican subsidiariamente las reglas de los contratos. Exactamente, sí, por el principio, como decíamos, bueno, una figura típica y por el principio de autonomía de la voluntad. Bueno, tenemos una pregunta acá en el chat del Zoom, si los contratos de alimentos se inscriben. Bueno, sí, se podría inscribir tranquilamente, es un poco similar, pero es más amplio digamos que es más amplio que la renta vitalicia. Yo creo que se puede inscribir tranquilamente. O sea, el tema acá de la transferencia de dominio o transferencia de nuda propiedad, o sea, convengamos que no tenemos disposiciones técnico-registrales. Claro, podría. Pero también hemos consultado el registro y, o sea, prácticamente la vigencia, no sé, que estamos 10 años del código, no han tenido inscripción de renta vitalicia. No. Hasta el momento. No, el de la renta vitalicia volviendo a la inscripción, claro, porque en este caso volviendo a la registración, o sea, para comentar que también, digamos, lo de la transferencia, lo mismo va a pasar con los alimentos, no está regulado, que en el caso de la renta vitalicia sí que no han tenido, y hay que ver cómo se redacta la escritura a los fines de que siempre tiene que estar causado a los fines de tomar como un documento inscribible. O sea, si no tuvieron de renta vitalicia, creo que menos van a tener de alimentos actualmente en el registro de la propiedad. Y la otra herramienta, la de viviendas colaborativas, que tampoco están reguladas y que vemos en las redes sociales por ahí, dicen que varios amigos se juntan para compartir la vida en común. Acá en el chat decía que es una buena herramienta para aquellos que están solteros y que se quedan sin hijos, para utilizar esta herramienta. Lo que pasa es que tenemos el cohousing y el cohousing senior. El cohousing es para la gente en general, bueno, la soltera, pero el senior ya es para las personas adultas mayores. Y diferenciarlos, como dice las jornadas, de los emprendimientos inmobiliarios, porque también pueden ser para adultos mayores, adaptarlos para ellos, pero en realidad no es cohousing, porque tiene que estar autodiseñada también por estos adultos mayores. De hecho,
Este arquitecto norteamericano decía que le encantaba trabajar con los adultos mayores porque muchas veces uno como que piensa que no les van a aportar mucho y sin embargo aportan muchísimo, decía él, mucho más que la gente joven, porque la gente joven no tiene tiempo y sin embargo los adultos mayores tienen tiempo y experiencia y eso a él le gustaba. Bueno, no hay más preguntas en el chat, muchas felicitaciones, felicitan por toda tu dedicación y que me consta que hace meses Viviana viene estudiando, tuvo que viajar acá para, después de la pandemia, estábamos viendo el libro que les invito a que puedan firmar para los que no han firmado en la entrada, que también un 7 de noviembre de 2023 fue el último foro del Ateneo presencial. Y hoy estamos con tu foro Vivi, el tercero del segundo trimestre y cerrando este año la planificación, así que te damos un fuerte aplauso por todo tu compromiso y dedicación en el estudio. Y por último, quiero decir que no sé si les pasó como a mí, que es un tema nuevo, que no hay mucho material y que es un tema tan lindo y ojalá que Argentina se concientice mucho en esto y se aprueben todos estos proyectos de ley que hay, porque realmente están esos proyectos, pero falta que se los aprueben. El de autoprotección sería buenísimo, les digo, ¿no? Porque para el adulto mayor tiene mucho de los derechos que están en la convención. Así que espero que se apruebe. Muchas gracias, Vivi. Y bueno, vamos a dar continuidad a la segunda parte. Te invito a tomar asiento hasta que luego te podamos convocar nuevamente. Como todos sabrán, nosotros hemos cumplido este año 25 años de existencia de este Ateneo de Estudios. La verdad, para mí es un privilegio hoy estar en la dirección en este año de aniversario, sumado a que mi titular de registro fue el primer director, el escribano Roberto Mario Ortiz Aguedú, en el año 2000. Él no pudo venir por cuestiones de salud, pero extiende el saludo a todos los miembros ateneístas. Celebra la continuidad de este Ateneo de Estudios, que depende del Colegio de Escribanos, o sea, somos dependientes como instituto de estudio, y la continuidad que, como hoy yo les decía, en el grupo que tenemos de WhatsApp de los miembros ateneístas, que es posible gracias a todos los integrantes que aceptan y se comprometen a ser miembros parlamentarios, porque esa es la importancia de la continuidad de que se puedan cumplir con los 6 foros en el año. Así que en este aniversario hemos recibido salutaciones por el escribano Diego Molina, que es el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, la escribana Eleonora Casabé, que es la directora de la Academia Nacional del Notariado Argentino, el escribano Javier Moreira, que es amigo de la casa y asesor del Consejo Federal, el escribano David Cuño, que es el expresidente de la provincia de Formosa, la escribana Budiño de la provincia de Formosa, que es integrante de la Academia del Notariado, y especial también en el sentido que nos sentimos como parte también de la creación del Ateneo Marplatense. Los escribanos de la delegación de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires, han tomado como base nuestro reglamento para su creación y comenzaron sus actividades ya hace unos meses, con lo cual celebramos que esto se extienda a otros colegios, lo que nosotros tenemos hace 25 años. En conmemoración de ello voy a convocar a nuestra presidenta, la escribana Cadenas, que desde ya agradecemos todo el apoyo, el acompañamiento, igual que a Cristian, el secretario, que nos confecciona los flyers, estamos en la difusión, en la transmisión de la modalidad virtual, o sea, detrás de escena también hay una parte humana que forma parte de los que también son miembros de comisión directiva, pero hacen su aporte a este instituto. Así que bueno, Isabel, si podés dirigirnos unas palabras en este día de celebración. Bueno, gracias a todos, buenas noches. En primer lugar, voy a agradecer la presencia de las autoridades. Gracias por venir y compartir este día especial con todos nosotros. A los invitados especiales, a los colegas, a los ateneístas parlamentarios y asistentes, familiares y amigos. Bueno, como dijo bien aquí Mariela,
Hoy es un día especial, un día de celebración. Estamos muy contentos de poder celebrar el 25º aniversario del Ateneo de Estudios e Investigaciones Científicas de Derecho Notarial y Registral del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes. Es un gusto poder compartir con todos ustedes. Y como también mencionó Mariela, en este cuarto de siglo, muchos han contribuido a lo que hoy es nuestro Ateneo de Estudios. Y es por ello que cabe mencionarlo muy especialmente al primer director del Ateneo, nuestro querido colega Roberto Mario Ortiz Yaguedú, a quien hacemos un homenaje y mandamos un especial saludo, ya que con su contribución, con su liderazgo, con su dedicación y compromiso, al igual que todos aquellos directores que lo sucedieron y que han contribuido enormemente al sostenimiento del Ateneo en estos 25 años de estudio y que lograron a que continuemos con nuestra formación y con momentos de camaradería. También corresponde mencionar especialmente a los colegas parlamentarios que con su gran aporte, con su formación, con su dedicación y generosidad han contribuido a este sostenimiento y a todo lo que hoy podemos compartir dentro del Ateneo de Estudios. Y por supuesto, cabe mencionar un párrafo aparte a nuestra actual y querida directora del Ateneo de Estudios, Mariela Miranda, quien con su dedicación incansable, con su trabajo inmenso y su generosidad, siempre está al pie del cañón para que esto continúe su crecimiento y poder fortalecernos todos juntos. Así que un especial muchas gracias. Y es así que, bueno, junto acá con Mariela y todos ustedes, damos inicio a esta celebración, ya que hoy celebramos el estudio, la investigación y la camaradería de todos ustedes y todos los que alguna vez han participado de nuestro Ateneo y de nuestros debates. Así que es un gusto poder estar con todos ustedes. Acá los invitamos con Mariela a descubrir la placa conmemorativa por el día y el aniversario que hoy estamos festejando. Así que bueno, le paso acá la palabra a la directora. Muchas gracias. Bueno, gracias Isabel. No se vayan, por favor. Vamos a descubrir la placa acá y después vamos a entregar los certificados a quienes fueron miembros parlamentarios en estos 2 años. ¿Isa? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que como ustedes saben, siempre le pongo corazón a todo lo que hago y bueno, esto también es algo que ya hace varios años que formo parte del Ateneo. Le pongo corazón, así que bueno, les invitamos a ustedes también, doctores, por favor, que nos acompañen al descubrimiento de la placa. Venga, por favor, doctor Goyeneche, ya lo vamos a comprometer también a persona jurídica próximamente. Agradecemos, como hoy decíamos, el instituto forma parte del Colegio de Escribanos y el Colegio de Escribanos, en cabeza de su presidente, conmemora los 25 años con una placa que va a quedar en este salón de actos y para todos aquellos que vamos a continuar siendo miembros ateneístas y los que continuarán en la dirección, reconocer
todo lo que el colegio nos aporta. Así que bueno, Isa, compartimos con Claudia también, nuestra vicedirectora. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, al Ateneo de Estudios e Investigaciones Científicas, Derecho Notarial y Registral, en el 25º aniversario de su creación, del 2000 al 2025 y septiembre de 2025, los 25 años. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias a los miembros de comisión directiva que apoyan nuestras actividades y a todos los miembros ateneístas. Les pido por favor que no se vayan, que nos acompañen en los reconocimientos y ya prontamente terminamos el acto. Continuamos con la entrega de certificados, que son poquitos, que no han podido venir mucho presencial, así que por favor vamos a convocar a quienes han sido parte en el año 2024. Voy a invitar al escribano Cristian y Fabiana, si pueden acompañar, Isabel, para la entrega de los certificados. Simple. Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros en el año 2024 comenzamos las actividades, que esto también dentro de la reseña de lo que vinimos haciendo en este tiempo. Por primera vez en tantos años hemos representado al colegio con trabajos de investigación en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que fueron en septiembre, y seguidamente en el mes de octubre representamos al colegio con trabajos en la Jornada Notarial Argentina. Nos hemos extendido también con la temática, si bien en materia notarial y registral hemos sumado derecho tributario, y con ellos nos hemos trasladado en virtud del pedido del colegio también al interior, en 2 delegaciones con temas tributarios. Así estamos cumpliendo los objetivos a creces de los que nos fija el reglamento. El año 2024 comenzamos las actividades justamente con un tema tributario. Estuvo a cargo de la escribana Claudia Varese, que es nuestra vicedirectora, y en coautoría trabajamos para el primer foro del año 2024 en un tema tributario, también a requerimiento del colegio, lo que es impuesto de sellos y la unidad de información financiera. Así que te convocamos, Claudia, que recibas tu reconocimiento. Le damos un aplauso por su participación en el primer foro. Meli, acá sacamos la foto. Gracias. Bueno, el escribano Carlos Lautaro Acosta es bastante activo en nuestras actividades, no solamente en el Ateneo, sino en los noveles. Ha participado en nuestros 2 años consecutivos de actividades. ¿Está Lautaro por ahí? Ah, acá está Lautaro. Primero, en el segundo foro del primer trimestre, recuerdan todos la modificación que tuvimos el gobierno al DNU. Han estudiado nuestras figuras jurídicas asociadas, digamos, con la aplicación del DNU, así que Lautaro, te convocamos para que reciba el reconocimiento por tu participación en este segundo foro del primer trimestre, y también en el primer foro del primer trimestre de este año con Sofía Galarza, que no ha podido venir de Ituzaingó, pero los felicito porque vienen realmente trabajando, ellos también como coautores de los trabajos que hemos presentado, así que felicito lo activo y que nos suman más allá de los noveles a la actividad del Ateneo, así que recibís el PIN y la carpeta por los 25 años. Acá nos saca la foto. Vení, Cristian, la foto. Ah, sí, Isa está como secretaria.
Tenemos también dentro del año 2024 como expositora en el tercer foro del primer trimestre a la escribana María José Mendías. Le damos un aplauso. Un instituto también importante como es la donación solidaria en análisis. Ahí te van a entregar la carpeta y el pin. ¿Ah, te lo diste? Ah. Bueno, acá la fotito. Vení, Isa, porque estamos improvisando, es como que estamos en vivo y no. ¿Está? También dentro de las actividades planificadas en el año 2024 nos acompañó el escribano Norberto Julián Simón. Te convocamos, Simón, y gracias por el tema también importante como es la figura del leasing inmobiliario. Tu carpeta para que acá sigas formando parte de los trabajos que vas a acompañar en los próximos años. ¿Estamos? Gracias, Simón. No está. 2025, segundo foro del primer trimestre, convocamos a la escribana Lucrecia Aymara Candia. La parte tecnológica te ha tocado junto con Josefina. Felicidades. Como verán, los más jóvenes llevamos a la tecnología. Vení, Isa. Bueno, acá tenemos también que hoy Fanny está como secretaria por este momento, que va a ser quien labrará el acta por la secretaria que tuvimos que designar por el día de hoy. Y reconocer en Fanny que aceptó el reemplazo porque ella en el mes de octubre iba a ser su turno de acuerdo a la planificación que habíamos tenido en el mes de diciembre del año anterior. Y reemplazó a Viviana por cuestiones también personales, así que le damos un aplauso a Fanny para recibir su reconocimiento por la participación. También con un tema importante, bueno, todos los temas del Ateneo que en el mes de diciembre siempre lo planificamos para las actividades del siguiente año. En esta oportunidad le tocó el tema fideicomiso a la escribana Carolina Aide Varese. Le damos un aplauso. También tuvo que abrir el segundo trimestre. Ahí te falta el pin. Gracias. Bueno, también acá un especial agradecimiento a Alejandra Sima. Te convocamos, Alejandra Sima, porque ella estaba fuera de la planificación. Y aceptó reemplazar a una colega que no pudo asumir el foro de ser parlamentaria y Alejandra aceptó sin dudar integrar, y reconozco también el trabajo de investigación del registro civil, registro de propiedad inmueble, el análisis de jurisprudencia. O sea, fíjense que esto no es fácil, por ahí exponerlo, tiene mayor contenido y mucho tiempo de estudio, de preparación para salir en los foros. Así que bueno, Ale, esto es un reconocimiento especial también porque aceptaste estando fuera de la planificación. Así que muchas gracias. Y bueno, por
el doble trabajo que tuvo que hacer Vivi, porque además de estudiar tuvo que viajar, venirse de Curuzú a Tiá, unos kilómetros, ¿cuántos son? ¿Cuántos kilómetros? 400 kilómetros para venir y tiene que volverse. Había mucho más para dar, lo sabemos. Estará como parte del anuario poder tener todas estas cláusulas y también el PowerPoint nos va a quedar disponible. Agradecerte, Vivi, bueno. ¿Y el pin? ¿Estamos acá? Bueno, con este foro, que es el último del trimestre, cerramos el año. Agradecemos a los secretarios por estos presentes que han contribuido para los miembros parlamentarios de estos 2 últimos años, con la carpeta, los 25 años, con el PIN y los certificados. Así que muchas gracias, porque nosotros reconocemos también esta disposición del colegio, así como también habernos concedido y la oportunidad de la representación en estas jornadas que son importantes participar, y desde lo académico nuestro reglamento también lo tiene previsto y es algo que lo pudimos cumplir justamente en este marco del aniversario. Así que muchas gracias, Isabel, y a la comisión directiva que autorizó para que podamos ir en representación. Con esto damos por concluido nuestro último foro. Mañana... Sí, antes de que se vayan vamos a sacar una foto, pero para aquellos colegas que están presentes y también lo que en el grupo ya lo dijimos, si nos acompaña el tiempo, mañana vamos a estar en la Plaza Mitre prestando el asesoramiento. Perdón, me confundo con Goya porque fuimos a Goya. En la Plaza Vera, perdón, acá en Corrientes Capital. Agradezco al equipo que acompañó también en la difusión de los canales radiales y también que estuvimos hasta en Junín dando panfletos y hablando con la gente. Los esperamos mañana, que voluntariamente se puedan acercar también. Esperemos que el tiempo acompañe, si no ya hemos también en la radio dado como alternativa de que nos trasladaremos acá al colegio. Así que bueno, muchísimas gracias. Fue un año creo que exitoso en cumplir los objetivos y de mi parte considero la tarea cumplida en cuanto a rendir cuenta con la institución como comisión directiva. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a sacar una foto grupal y abajo tenemos para compartir un ágape que también nos concede el Colegio de Escribanos por este aniversario. Así que muchas gracias a todos. Vengan por favor a la foto. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror, now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire.